Buenas, queridos estudiantes. Eh, a través de este medio vamos a tratar de explicar los compuestos químicos. Iniciamos con la molécula. Dice que la molécula es la partícula más pequeña de una sustancia, que mantiene las propiedades químicas específicas de esa sustancia. Si una molécula se divide en partes más pequeñas, estas tendrán una naturaleza diferente a la sustancia original. En el siguiente punto dice el número de moléculas en la fórmula de un elemento poliatómico o de un compuesto se representan con un número entero delante de la fórmula y el número de átomos de cada elemento está representado por números enteros como subíndices a la par de cada elemento. Este punto lo vamos a estar explicando en la siguiente diapositiva. Igual que este, si una fórmula química tiene un determinado número de moléculas, estas se multiplican por el número del subíndice de cada elemento para encontrar el total de átomos de cada uno. Si el subíndice no aparece a la par del elemento, se debe sobreentender que es un 1. Y en esta diapositiva podemos observar los ejemplos y explicamos por medio de ellos los puntos que se mencionaron anteriormente. Por ejemplo, dice, recordando lo que se vio en el tema del átomo, que esto lo vieron ustedes en octavo año. Vean el primer ejemplo, dice magnesio, aquí tenemos un elemento que es magnesio y en uno de los puntos decía que cuando no hay un número en el subíndice, este es el subíndice, se toma como 1. Igualmente, aquí al inicio, cuando no hay un número, se toma como 1 también. Entonces, diría un átomo de magnesio. Aquí hay un átomo de magnesio o una molécula de magnesio. El ejemplo número 2, vean ustedes que en el subíndice tenemos 2 átomos. Entonces diría 2 átomos de cloro, en este caso, o una molécula de cloro. Recuerden que este 1 está aquí, una molécula de cloro. Luego, en el tercer ejemplo, tenemos aquí un compuesto, es agua. Vean, en este caso, dice que tenemos 2 átomos de hidrógeno y aquí un 1 que no se pone, un átomo de oxígeno o un 1 que hay aquí adelante, una molécula de agua. Ese es todo el compuesto. Luego, en el cuarto ejemplo, tenemos un 2 aquí al inicio y en uno de los puntos anteriores decía que ese número va a afectar a los elementos químicos. Va a multiplicar, en este caso, los átomos que están acá. Vean que aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. Entonces, 2 por 1, 2 átomos de sodio. 2 por 1, 2 átomos de cloro. O 2 moléculas de cloruro de sodio, que es todo este compuesto. Este número entero que está acá va a multiplicar los subíndices de cada elemento. Veamos el quinto ejemplo. Aquí tienen varios átomos en cada elemento. Veamos cómo los afecta. Este 3 que está aquí multiplica este 2 y multiplica este 5. Vean, 3 por 2 son 6 átomos de fósforo. 3 por 5 serían 15 átomos de oxígeno. O 3 moléculas de pentaóxido de difósforo. Eso sería todo este compuesto. Luego el último ejemplo, vean, aquí tenemos un 2 y este 2 afecta a este que está acá. Entonces 2 por 2, 4 átomos de nitrógeno. 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. O 2 moléculas, dos moléculas de trióxido de dinitrógeno. Aquí en esta diapositiva vamos a observar el concepto de la molécula. Dice que es aquella que se forma cuando se unen 2 o más átomos iguales o diferentes. Y existen 2 tipos de moléculas.
tenemos las moléculas elementales y las moléculas compuestas. Las moléculas elementales están formadas solamente por elementos químicos y tienen sus nombres por los átomos que llevan. Por ejemplo, vamos las primeras, dicen moléculas monoatómicas, mono de uno. Están conformadas por un átomo. Vean aquí los ejemplos, son todos los elementos químicos solitos, sin números en el subíndice. Recuerden que cuando no hay número, significa que es un uno. En este caso, aquí el oro, un átomo de oro, un átomo de plata, un átomo de aluminio. Vean aquí donde dice moléculas diatómicas, di de 2, está formado por dos átomos iguales y tenemos varios elementos químicos. Vean que solo son elementos con subíndices, no son compuestos. El oxígeno con dos átomos, el hidrógeno con dos átomos, entre otros. Moléculas triatómicas, de 3, constituidas por 3 átomos. Y el ejemplo tenemos aquí un elemento químico, solo un elemento, con 3 átomos iguales, en este caso 3 átomos de oxígeno. Moléculas tetratómicas, de tetra de 4, son formadas por 4 átomos y aquí tenemos un elemento con 4 átomos. Moléculas octatómicas, formadas por 8 átomos. Y aquí tenemos el ejemplo de el azufre con 8 átomos. Ahora están las moléculas compuestas, como ya lo dije, cuando están formadas por dos o más elementos químicos diferentes, son moléculas compuestas. Y aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tienen el agua, el cloruro de sodio. Aquí está el hidróxido de potasio, ácido nítrico y dióxido de carbono. En esta diapositiva solo les muestro algunos ejemplos de cómo se verían las moléculas de algunos compuestos. En el primer ejemplo tenemos lo que es la molécula del agua, que está formada por dos hidrógenos. Aquí tenemos los dos hidrógenos y un oxígeno. El segundo ejemplo, la molécula de cloruro de sodio o sal de mesa, está formada por sodio y cloro. Y en este tercer ejemplo, que casi no se ve porque la imagen, bueno, el sistema lo que hizo fue cortarlo, pero es una molécula de dióxido de carbono. Entonces aquí a los lados son dos oxígenos y un carbón. Bueno, en este cuadro es para que observen algunos compuestos que se utilizan comúnmente. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, esta es la fórmula. El nombre sistemático sería ácido muriático y tenemos el uso que es de limpiador de metales y ácido estomacal. Y aquí tenemos un ejemplo. Los ejemplos vienen muy chiquititos, así que ustedes pueden meter en internet y buscar para que los puedan observar mejor. Luego tenemos aquí lo que es el dióxido de carbono, es hielo seco o gas carbónico y se utiliza como extintor de fuego y algunas sustancias congelantes. Y aquí tenemos el ejemplo. Otro ejemplo sería el nitruro de trihidrógeno, que es el amoníaco, que es un limpiador, refrigerante comercial y fertilizante. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y muchos otros más compuestos de uso común. Solamente metí unos y en el material que les proporcioné eh, en WhatsApp y de manera física tienen varios ejemplos y pueden observar y analizar sus usos. En esta diapositiva podemos ver también algunas moléculas y su estructura. Por ejemplo, el azúcar, la glucosa, esta sería la estructura de la molécula. Y aquí tenemos la estructura de la molécula. Luego el agua, que ya lo vimos, estaba formada por dos hidrógenos y un oxígeno.
Vinagre ácido acético, esta sería su estructura. Sal de mesa, cloruro de sodio, que sería esta su estructura. Alcohol etílico etanol, y esta sería su estructura molecular. Y el metano, aquí tenemos su estructura molecular, 4 hidrógenos y un carbono. Los compuestos químicos son sustancias constituidas por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. El agua, formada por hidrógeno y oxígeno, y la sal, formada por cloro y sodio, son ejemplos de compuestos químicos comunes. Tanto los elementos como los compuestos son sustancias puras. Aquí en esta diapositiva ya empieza lo divertido. Dice clasificación de los compuestos químicos. Se clasifican, en primer lugar, según su composición en orgánicos, que son todos los compuestos que contienen el elemento carbono. Y de ejemplos tenemos algunos alcanos, alcoholes o éteres. Tenemos los inorgánicos, que son los compuestos que no presentan el elemento carbono, salvo algunas excepciones, como por ejemplo los óxidos, los hidróxidos o sales. Como segundo punto, se clasifican según el número de elementos que contienen los inorgánicos en binarios, cuando están formados, la palabra lo dice, por dos elementos químicos. Se dividen en óxidos, hidruros, sales binarias. Y vean, todos los ejemplos solamente están formados por dos elementos químicos. En el primer caso, el oxígeno y el sodio. En el segundo, hidruros, el sodio y el hidrógeno. Y las sales binarias, en este caso, sería el cesio y el flúor. Ternarios, la palabra lo dice, tres elementos químicos distintos. Y de ejemplo tenemos los hidróxidos, ácidos oxáceos y sales ternarias. En este caso, solamente son tres elementos. Aquí tenemos el mercurio, el óxido y el hidrógeno. Y en el segundo ejemplo tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Cuaternarios está formado por cuatro elementos o más. Y entre los ejemplos tenemos sales cuaternarias y sales ácidas. Aquí cabe decir que cuando en algún ejemplo de compuesto se menciona o se visualiza dos elementos iguales, por ejemplo, que en el compuesto hayan dos oxígenos, se toma como uno, como uno. Por ejemplo, que aquí inicie con nitrógeno, digamos un ejemplo, inicie con nitrógeno, luego el calcio, luego nitrógeno y oxígeno. Estos dos nitrógenos se tomarían como uno. Solamente es para mencionarlo para cuando tengamos que clasificar según los elementos que contienen los compuestos. Bueno, chicos, con diapositiva doy fin a la explicación de los primeros contenidos del tema compuestos químicos, parte 1.